estoy jodido porque quiero estar jodido, como lo han referido muchos. Lo más absurdo es que te pidan 1 año mínimo, 2 años mínimos de experiencia. ¿A qué hora va a ser el joven entonces la experiencia si la empresa o el empleador no le dan la oportunidad? Cuando seas alguien pues, y tienes un título, vas a tener mayores posibilidades de trabajo. Y vemos que eso es mentira. Y por eso nos queremos comparar con pueblos europeos y decir, ay no, es que cuando lleguemos a ser como Holanda, cuando seamos como Países Bajos, yo no puedo creer que alguien que diga, soy de izquierda, y porque soy de izquierda vengo y tengo que tener ciertas, no, para ser de izquierda tienes que ser así, así, así. No, a ver, espérate. Yo sí creo que los políticos deben ser ricos, millonarios. ¿Por qué si alguien que dirige una compañía como Coca-Cola le va bien? ¿Por qué alguien que está en la presidencia o que está haciendo un cambio no le puede ir bien? Solamente Dios va a querer a los pobres. O sea, yo no creo que Dios ni siquiera sea un ser humano con una mente tan finita como la de nosotros y que diga, solo los pobres los amaremos. O sea, no lo creo ni siquiera, no tiene ni lógica. Es que yo soy una mujer súper auténtica y todo el tiempo me mantengo en una pose estudiada. ¿Cómo puedes creer en eso? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Rotary Talks, un programa donde la inspiración, la acción y el resultado se fusionan en una conversación sin igual, donde nos adentramos en la mente de aquellos que marcan la diferencia. Hoy estamos emocionados de presentarles a los protagonistas que están transformando la realidad con su determinación, acción y visión. Bienvenidos una vez más a un capítulo de Rotary Talks, donde tocaremos sus corazones y su mente. El día de hoy estamos con una invitada muy especial, Paulina Mungia Suárez. Pau, ¿cómo estás? Bienvenida a Rotary Talks. No, pues muchas gracias, es increíble que me invites. La verdad es que platicar desde otras perspectivas, desde otra forma de ver la vida es padrísimo. Y pues mando un saludo a toda tu audiencia, que sé que ya son demasiados y que se van a sumar más ahora que vean que tenemos un buen chisme aquí. Pau, platícanos. ¿Quién es Pau y qué hace Pau en su vida? Pues mira, te platico un poco. Yo soy una persona que, lo he dicho en otras ocasiones, soy una persona muy fácil de conocer. De formación soy comunicóloga, tengo una maestría en pedagogía, tengo bastantes diplomados y especialidades en temas de educación. Trabajo en la Facultad de Derecho desde hace ya más de 10 años. Soy docente de la Facultad de Derecho y bueno, soy una persona sensible, soy una persona que me considero muy cercana a la gente. Mi misma formación académica me ha permitido tener un panorama más amplio de la perspectiva que debe de tener no solamente un político, sino una persona en su vida cotidiana, entendiendo que no nos podemos despersonalizar en ciertos momentos porque vamos con nosotros y nuestra humanidad todo el santo día. Soy una persona que me considero amorosa, honesta, soy alguien que tengo una convicción muy firme, pero tengo mucha habilidad, mucha facilidad para entablar relaciones sociales muy sanas con diferentes tipos de personas, incluso personas que no tengan la misma ideología que yo. Me considero una persona asertiva en la comunicación y también pues que amo a la naturaleza, amo a los animales y bueno, creo que me gusta también la parte espiritual. Creo que la formación integral es lo que nos permite ser únicos. También por ahí nos pudieras compartir que eres gran fanática del rock. Ah, no, sí. Sí, bueno, decirte que soy una persona altamente musical, es parte de mi formación desde muy chica. Entré a este mundo de la música, tengo un tío que es Humberto Munguía Viveros, pues él estuvo tocando, imagínate, con Fidel, el de los Bukis, le enseñó sus primeros pasos en el bajo y bueno, o sea, conozco muchos amigos del conservatorio, tengo bastantes amistades que se forjaron en conservatorios, en la Martel, en la Fermata de la Ciudad de México. Me encanta el rock, especialmente mi género favorito pues es el metal melódico. Me gusta mucho también, por ejemplo, soy fan de Épica, de Nightwish, de Within Temptation, de las viejas escuelas como pues ya sabes Van Halen, que no puede faltar, Van Halen, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Def Leppard, The Cure, Motley Crue. O sea, la verdad es que traigo un bagaje muy amplio en la música y del metal pues me gusta mucho el power como Helloween. Entonces, Helloween me fascina y bueno, para mí la música me ha permitido sublimar muchas cosas. Tú sabes que todos los seres humanos traemos desde chicos heridas de infancia o traemos muchas situaciones que obviamente tenemos que ir trabajando, canalizando a lo largo de nuestra vida y para mí la música ha sido una manera al igual que el deporte. Entonces sí, me encantan las artes marciales,
Practiqué boxeo tailandés 3 años, me gusta mucho el wushu, el kung fu. No soy practicante porque se me hace mucho más complejo. Yo soy como muy así aguerrida, mi temperamento no me da para tanta esteticidad, pero me encantan las artes marciales. Creo que es uno de los, además de ser un arte, es un deporte que te ayuda mucho al autodominio. Okay. Te lo comentaba en un principio, vengo de la filosofía de pensar que la formación integral te permite ser otro tipo de persona y tener una perspectiva distinta de la vida. En los temas que tocaste, me llamó mucho la atención que comentas el deporte y la música. Ajá. Tú personalmente me dijiste las disciplinas que practicaste en temas deportivos, pero ¿qué instrumentos tocas? Mira, yo empecé, te platico un poco, yo estuve un año estudiando canto con un maestro que se llama Juan Mundo, que ya no está aquí, se fue a Tabasco, pertenecía a una banda que aquí en Morelia se conocía mucho, se llamaba en aquel tiempo Azul Salitre. Okay. Y bueno, ellos si conocen a Memo Arias, que pues es un gran crack de la guitarra, el Papo, le dicen el Papo ha tocado en muchos lugares y bueno, ha sido maestro de muchos de los grandes músicos morelianos que tenemos hoy y yo empecé tocando la guitarra eléctrica. Te soy honesta, aprendí poco porque era demasiado tosca. Me gusta más la batería, no la toco mucho, pero lo que sí hago es, me defiendo cantando. Cantando sí me defiendo. Siempre quise ser tipo Simon Simmons de épica, tipo Tarja Turunen, que próximamente viene aquí a Morelia. Y bueno, me gusta mucho eso, lo aprendí a un nivel considerablemente mediano, porque hay que saber que cantar no es fácil. O de repente escuchamos a cualquier cantante y decimos, es que canta padrísimo. Y sabes, yo siempre he dicho, cuando tú ignoras cómo se hacen las cosas, cualquier cosa que te pongan va a ser buena y vas a decir que es fabuloso. Pero cuando tú has escuchado las mejores voces, dices, no sé, escucho una Flor Jansen, que ahorita es la que sustituyó a Tarja en I Wish, digo, wow, o sea, creo que yo soy realmente nada más una fanática de esto del canto. Apasionada. ¿Tú crees que el cantante nace? O sea, porque la verdad mi sueño frustrado es cantar, nunca lo he logrado. Pues hay que formar una banda, faltaba más, faltaba menos. No, mira, yo creo que muchos nacen o nacemos como con alguna habilidad artística. Y creo que con el tiempo te vas forjando a través de la perseverancia, la constancia, el ir puliendo tu técnica. Creo que son ambas cosas. Nacemos y también nos vamos haciendo. Yo te puedo decir que yo no he sido constante en esto porque, bueno, también la vida me ha llevado por otros ámbitos y entonces creo que he explotado más otras cosas o he dejado en la medianía ciertas aptitudes o habilidades que tengo y a lo mejor me he enfocado en distintos momentos de mi vida en otras, pero creo que son ambas cosas. Creo que naces con ese talento y puedes irlo forjando. Y también alguien que aún y cuando no nazca con el talento, supongamos, imagina un Luis Miguel, ¿no? Con la voz tan privilegiada que tiene y que hasta la fecha canta. Creo que él nació con ese talento y lo fue puliendo y cada vez es mejor. Y a lo mejor imagina que él quizá en algún momento de su vida tuvo excesos y también su voz fue cambiando. El caso de José José. Entonces, hay artistas que además se hacen, aunque no tenían un súper talento, fueron forjando carrera, fueron puliendo sus técnicas y llegaron a lugares inesperados por ellos mismos. Entonces, creo que son ambas cosas. La pasión es lo que nos mueve a todos. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Hoy en día hay una población muy vulnerable en todo México que no tiene esa fortuna de dedicarse a sus pasiones, que tiene que preocuparse por sacar el pan de cada día, que su única preocupación es que su familia esté en bienestar. ¿Qué me puedes decir de estos temas que son un tabú hoy en día en el que dicen estas sociedades de clase media o incluso clase alta del famoso el pobre es pobre porque quiere, siempre mencionándolo desde un privilegio? Mira, yo creo que es un tema muy complejo porque la pasión, como bien lo dices, es lo que nos mueve, es ese motor y la pasión surge del conocimiento que tú tienes de lo que haces y de la valoración de eso que haces y de cómo quieres verte reflejado en un futuro. Yo no creo que el pobre sea pobre porque quiera. Yo creo que el pobre es pobre porque todos los días tiene que ir corriendo tras la chuleta, porque no tiene la visión ni la formación que muchas otras personas. Yo no te voy a hablar de que yo soy una persona que venga de la clase privilegiada. Vengo de la cultura del esfuerzo, sin embargo, sí vengo de una formación que me ha permitido saber que hay más cosas que solamente la sobrevivencia humana. Las condiciones en México durante muchos años se han dado de tal manera que el piso no ha sido parejo.
Y es ahí cuando no partimos. Si partimos de las mismas condiciones, yo entendería esa premisa que se utiliza mucho, ¿no? De decir, es que el pobre es pobre porque quiere. Si partiéramos de las mismas condiciones sociales y económicas, yo te diría, está la gente que piensa de esa manera en lo correcto. Pero cuando no partes de las mismas condiciones sociales ni económicas, no puedes decir eso. Las personas no pueden estar pensando en tener alguna pasión hacia la música o en tener algún hobby o alguna pasión hacia otras cosas si no tienen lo básico. Si lo básico no está cubierto, tu principal trabajo va a ser tratar de buscar el cómo alimentarte, el vivir, el si vas a tener agua caliente. Pero también veamos una cosa. Hemos visto historias de muchos personajes, de mucha gente que vienen de condiciones precarias y que esa pasión que tenían, que es interna, porque a veces confundimos y dicen, no te apasiones tanto, pero finalmente iríamos a una discusión de, pues, ¿qué es la pasión, no? Además de qué es lo que te mueve, o sea, ¿qué es la pasión y cómo vives la pasión? Hay gente que ha sido tan apasionada que les gusta precisamente buscar luchar, buscan la manera de salir adelante para poder dedicarse a eso que les apasiona y hemos tenido grandes músicos, grandes poetas, grandes deportistas, grandes artistas, ¿por qué no decirlo? Grandes políticos, hemos tenido gente que fue la pasión y además de la pasión se le suman otro cúmulo de cosas, como la conciencia de dónde están, la conciencia social, las ganas de ayudar, las ganas de servir, las ganas de proyectar y las ganas de dejar un legado en una sociedad que tenemos con una cultura impresionante, con una riqueza cultural, y en el caso de nosotros como michoacanos y como morelianos, tenemos una cultura no solamente gastronómica, no solamente cinematográfica o musical, tenemos lugares bellísimos y tenemos tenemos flora, tenemos fauna, tenemos todos los ecosistemas que puede tener un estado y digo, wow, nos ha faltado formación. Creo yo que más que pensarnos como personas de que, ay, no partimos del mismo piso, no tenemos las mismas condiciones económicas y estoy jodido porque quiero estar jodido, como lo han referido muchos. Me ha tocado escuchar a gente de las clases más altas de este país y decir, o andar presumiendo, ¿no? En sus redes, sus vidas lujosas, suntuosas que tienen por todas partes, ¿no? Y decir, pues, si estás jodido es porque quieres. No, si estoy jodido es porque las condiciones sociales y económicas han hecho que quizá mi visión esté más corta, pero si a un ser humano lo formas con una visión más amplia, créeme que van a luchar por esas pasiones. ¿Sabes qué nos ha faltado mucho? Nos ha faltado formadores de personas que realmente tengan una visión alta. Con miras de altura, no es decir, ay no, yo voy a ser feliz si nada más estudio, tengo un trabajo y soy un asalariado. Es la mentalidad que tenemos y de la que habla mucho luego el presidente Andrés Manuel, ¿no? El capitalismo. Yo no soy una persona que me considere tan sectaria o tan adoctrinada. Me gusta más pensar en un mundo abierto en donde se pueden construir muchas posibilidades y así como hay personalidades flemáticas, explosivas, coléricas, creo que también debemos de haber muchos tipos de ciudadanos, pero que todos construyamos y abonemos algo. Pero creo que es una mentira decir que la gente está jodida porque quiere estarlo, porque he conocido gente que se la parte todos los días y que apenas sacan para lo mínimo, porque también tenemos condiciones muy deplorables o también tenemos a veces, yo no lo digo que todos, pero sí tenemos a veces jefes explotadores, empresas explotadoras y que explotan al trabajador y le dan lo mínimo, pero no es el caso de todos, yo no voy a generalizarlo. Entonces es el sistema que se ha construido durante muchos años en México y que creo que está cambiando, porque también creo que debemos de tener políticos que estén cambiando y eso solamente se hace con la formación integral, como te lo mencionaba al principio. Es muy importante que la gente pueda hacer lo que les guste, lo que los apasione. Y existen también dos criterios en lo que mencionas. El que se parte el lomo, el que lo logra, esos músicos, esos empresarios, esos políticos destacados. Pero también existe, o cabe la duda, hoy en día salió hace años un programa de gobierno encabezado por Andrés Manuel, Jóvenes Construyendo el Futuro, que en su parte hubo mucha desinformación, que se llamaba el famoso programa Mantener a los ninis, que realmente no es el objetivo, sino que gente pueda trabajar para alguien sin que le cueste al patrón. También caemos en eso de, si le doy dinero a la gente, va a ser conformista.
Pero también, ¿tú qué opinas de este tema de le voy a dar a la gente lo necesario para que se deje de preocupar de alimentos, de electricidad, de qué voy a hacer para comer el día de mañana, qué voy a hacer para que mi familia esté feliz el día de mañana, ni siquiera en un mes, viven al día a día? ¿Tú crees que darle dinero a la gente regalado promueve el conformismo o los potencialice como personas a que sigan creciendo, olvidando de esos problemas de estar buscando la chuleta en su día a día? Mira, es que yo pienso que eso es muy relativo y depende de muchas cosas. Es como todo en la vida. Mira, yo te lo voy a decir. En un principio te hablaba yo de la importancia de educar a las personas, de formarlas. Si hablamos de personas que toda su vida, yo misma lo veo en mi diario vivir en el ayuntamiento, hay mucha gente que su modus vivendi ha sido estar yendo a pedir dinero, ¿no? Y ya hasta los tienes detectados. Y te dicen, hoy matan a una hija. Y como piensan que se te olvidaron sus caras, la semana que viene van y matan a la misma hija o al esposo o mandan a alguien a la cárcel y tú te vas dando cuenta que es su modus vivendi y que están acostumbrados así a estar pidiendo. Los programas sociales implementados por el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador van encaminados a ir generando esas condiciones que yo te planteaba al principio, ir construyendo condiciones para que las personas tengan lo mínimo básico y eso ya no sea una preocupación. Y ahora lo que sigue. Los programas son perfectibles, no son perfectos. Desde mi óptica se pueden perfeccionar. ¿Y por qué no? También se pueden poner cierto tipo de candados en el sentido de, en el caso de lo que dices de jóvenes construyendo el futuro, yo que he caminado a ras de piso y que he ido a visitar a familias, me doy cuenta que hay, por ejemplo, 2 adultos mayores que a lo mejor ya no pueden trabajar porque sus enfermedades ya propios de la edad o sus condiciones laborales porque trabajaban a lo mejor siendo alguien haciendo el quehacer, a lo mejor un campesino, les funciona muy bien y lo agradecen demasiado porque viven de eso, están ya viviendo en este momento de eso. En el caso de un joven a los que se llamaban ninis, yo te lo puedo decir en la experiencia de muchas personas, cuando sales, no sales con experiencia. Cuando vas a un lugar, lo más absurdo es que te pidan 1 año mínimo, 2 años mínimos de experiencia. ¿A qué hora va a ser el joven entonces la experiencia si la empresa o el empleador no le dan la oportunidad? ¿Qué hacen esos jóvenes? Se desesperan. Muchos dicen, los que tienen buen promedio, porque yo trabajo en la universidad, acceden a becas CONACYT, ¿no? Pues ni modo, me echo la maestría, aunque no me guste tanto, porque me va a dar para seguir viviendo. Pero ¿qué pasa con aquellos jóvenes que a lo mejor no tienen las ganas ni son tan buenos estudiantes? Yo siempre parto de la educación y te lo voy a reiterar a cada rato porque creo que si tú formas a un joven desde abajo de una manera integral, muchos de los problemas sociales que hoy tenemos, incluyendo la inseguridad, no serían parte de nuestra cotidianidad. Y es un problema construido desde muchos regímenes pasados. Y no es que a veces digamos, ay, pero a ver, ya olvídate, empieza de ahora. Mira, es como un alcohólico. No es porque por decreto llegue yo hoy y le diga a alguien, oye, deja de tomar. Hoy vengo del partido Guinda y tienes que dejar de tomar. Se viene arrastrando una serie de situaciones y de vicios que te van a llevar un tiempo desintoxicar a esa persona y la voluntad de esa persona para que se desintoxique. Tiene que pasar un proceso y eso es lo que ha ocurrido en este sexenio del licenciado Andrés Manuel. No todo es correcto. Yo no estoy de acuerdo en muchas de las cosas, pero sí creo que los programas sociales son un parteaguas o son una base sólida que nos va a permitir ir construyendo de una manera más igualitaria y más equitativa una sociedad a la que se le tiene que inyectar también educación, se le tiene que inyectar nuevos cuadros, se le tiene que inyectar a la juventud ideas, filosofía. Y sobre todo, también una cuestión de práctica. Lo he visto todo el tiempo. He visto gente muy bien formada y muy adoctrinada en cualquier ideología política, pero en la práctica, o sea, tú ves totalmente lo contrario. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es que haya una profunda reforma, no solamente en cuestiones, por ejemplo, cuando hablamos del poder judicial, si las leyes, una introspección y una reconstrucción de nosotros como individuos desde los senos familiares para que tengamos niños que a lo mejor el día de mañana tengan esas ambiciones porque lo básico ya está cubierto. Por lo menos la comida ya está cubierta, pero eso depende mucho de uno y tú lo has visto. O sea, ¿qué tipos de papás hay hoy? Si ahorita hay papás que papá y mamá trabajan, ¿qué pasa con los niños? Yo, por ejemplo, mis papás ambos son profesionistas. Mi madre nunca nos descuidó, mi padre tampoco. Entonces, ¿hoy qué está pasando?
no hemos estado sabiendo emplear los medios de comunicación, nos está rebasando la misma pereza, el mismo hastío, el desgaste, el cansancio, hace que sean formadores de hijos las televisiones, los medios de comunicación, todo el mundo menos los padres. Entonces yo apelo más a eso. Los programas sociales no son la solución de los problemas más grandes y más graves de México, son parte nada más son parte de la construcción o de la reconstrucción y de una solución. Y sí creo que en el caso de los jóvenes que están recibiendo algún apoyo, pues también, ¿no? A lo mejor incentivarles con algún promedio, con alguna actividad, o sea, claro, porque además es parte de, ¿no? Y no es una situación de condicionante, de decir, vamos a apelar a los conductistas, ¿no? Skinner y Pavlov, o sea, como si fuéramos unas ratas, yo te doy una galleta y entonces tú castigos, o sea, no. Es hacer conciencia. Tenemos que tener una sociedad politizada, pero también consciente y crítica. Sería absurdo yo salir como una foca aplaudidora y decirte, es que a mí todo lo que hace la persona que más admiro en la política, que es Andrés Manuel López Obrador, y yo salir como una foca aplaudidora y decir, todo es perfecto y todo es correcto. O sea, creo que pondría hasta en tela de juicio mi capacidad de crítica y de autoanálisis, y sí creo que hay cosas que se pueden perfeccionar, y creo que ese es el camino que se tiene que tomar. Porque si vemos que hay algo que no está funcionando, si la seguridad no está funcionando, hay algo que no está funcionando. Claro. Si hay aspectos que siguen sin funcionar, pues hay que ver, hay que replantearlo. Y hay que darnos cuenta que no tenemos la verdad absoluta. La verdad va a ser la suma de todas las realidades y todas las ideologías, todas las voces cuentan para poder construir un país diferente, desde mi perspectiva. Entonces, creo que hay muchas críticas que hacer, pero también creo que hay muchas cosas que aplaudir y no por algo hoy se tiene pues mucha aceptación. Y sí, a lo mejor la gente dice, pues cómo no, o sea, si se le da todo a los pobres y pues, o sea, si vamos así, estamos caminando hacia un comunismo. Entonces empiezas a escuchar tantos rollos falaces, desinformados y hasta ignorantes. Y bueno, la gente a veces que no está tan politizada o tan informada, pues los cree. Y yo lo único que te digo es, la política la hacemos los seres humanos. Necesitamos, independientemente del color, mejores seres humanos para tener un mejor país. O sea, es lo que yo creo. El punto más importante que mencionaste y que estoy totalmente a favor de ti es la educación. Creo que la educación tiene la capacidad de abrirte la mente al infinito y más allá. Te quiero hacer una pregunta directa, tú que estás del lado del gobierno, de las instituciones. ¿Por qué realmente hoy en día en las instituciones educativas no enseñan lo realmente importante? ¿A qué me refiero con esto? Yo acabo de terminar de leer esta semana un libro que se llamaba Gestión de la Emoción. Y hablaba sobre las ventanas light y las ventanas killings. Cómo alguien logra ser narcotraficante, cómo alguien logra ser asesino. Es realmente no solamente el decir, ay, me voy a meter al narco y voy a empezar a hacer esto. Me voy a meter de criminal y voy a empezar a delinquir. Sino que traen un trasfondo emocional y psicológico. Porque el gobierno lo sabe, yo siento que lo sabe. Digo, yo no soy un experto en el tema y lo sé. ¿Por qué no invierten en ello? ¿Por qué no invierten en esos niños, en esas culturas, en esa educación, en ese tipo de programas educativos que va más allá de enseñarle a un niño 1 más 1 es 2? ¿Quién fue el que se aventó del castillo de Chapultepec? ¿Quién fue el de la independencia? Sino que ellos mismos puedan entender, puedan racionalizar y saber qué está bien y qué está mal y que puedan ser empáticos. ¿Por qué no se están enfocando tanto en estos temas que a mi parecer serían los más importantes de atacar inmediatamente en México? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que en la educación sí se invierte. El problema es que tendríamos que preguntarnos si tenemos la apertura total desde las diferentes instituciones de educación en los diferentes estados para que esta educación realmente permee a donde tenga que permear. Yo te lo voy a poner así. La manera en la que se han establecido las diferentes currículas durante muchos años sí tiene que ver mucho con el gobierno que esté en turno. O sea, ¿qué es lo que el gobierno quiere que los niños aprendan? ¿Qué es lo que los gobiernos quieren que se replique como conocimiento? A los alumnos no se nos enseña a cuestionar. Durante muchos años, ¿qué es lo que lo acabo de mencionar hace ratito, ¿no? Te decía, a los niños, ¿qué se les enseñaba desde chicos? Estudia para que seas alguien. O sea, jamás se te decía que tú ya eras alguien. Pues tú ya eres alguien, ¿no? Claro. O sea, se te decía, estudia para que seas alguien. La otra es,
Cuando seas alguien pues, y tienes un título, vas a tener mayores posibilidades de trabajo. Y vemos que eso es mentira. Yo que trabajo en la Facultad de Derecho, yo te podría decir, hacemos incluso hasta fábricas de desempleados. Porque no apostamos a los oficios, porque no apostamos a desarrollar lo que decías al principio, las pasiones a través de las habilidades y aptitudes de cada persona. ¿Por qué todos tenemos que ser abogados? ¿Por qué todos tenemos que ser pedagogos? ¿Por qué todos tenemos que ser médicos? ¿Por qué no eres para lo que tú realmente eres bueno y tienes aptitudes? Se necesita de todo. Lo que mencionabas es muy cierto. Se debe de apostar a una educación que no solamente apele a contenidos que te ayuden a desarrollar competencias como el pensamiento complejo, el pensamiento abstracto, la parte cognitiva, porque no apostamos a la educación de las emociones. Lo acabas de decir muy bien. Yo creo que tú mismo has escuchado hablar de Daniel Goleman, que habla de la inteligencia emocional. Muchos que lo escuchan decir y que son mucho de esta parte del positivismo dicen, esas son puras tonterías, o sea, claro que no, como la inteligencia emocional, antes como sociedad funcionábamos perfecto, había más límites, había más respeto, la economía estaba mejor, pero veamos que han ido cambiando las condiciones. Las situaciones han ido cambiando, la educación va cambiando porque los seres humanos somos dinámicos, porque el conocimiento es dinámico, porque hemos ido rompiendo brechas, barreras. Antes las mujeres no participábamos ni siquiera en un cargo público, antes no había participación. ¿Quieres llevar tu podcast al siguiente nivel y ofrecer una experiencia visual impactante? Te presentamos nuestro servicio de video podcast profesional. Convierte tus conversaciones en cautivadoras experiencias visuales que enganchen a tu audiencia. Nuestro equipo de audio y video te brindará soporte en cada paso del camino, asegurándose de que cada toma, cada encuadre y cada detalle sean perfectos. Aumenta tu impacto, conecta con nuevos seguidores y deja una impresión duradera en tus espectadores con nuestro servicio de video podcast profesional. No esperes más para llevar tu podcast a la pantalla. Impulsa tu mensaje con una experiencia visual inolvidable. Marca la diferencia con nuestro servicio de video podcast profesional. Participación de todos o inclusión, y hoy hay todo eso. ¿Sabes qué pasa? Que hay demasiada información y a veces esa información ya no sabemos ni discriminarla, ni qué es cierto ni qué no es cierto. No sabemos cómo manejarla, no sabemos cómo plantearla y tampoco la entendemos. Y además replicamos lo que alguien dijo, porque si en las noticias más vistas a nivel nacional, que son las que se ven en todos los lugares porque la señal llega, dijeron esto, esa es la absoluta verdad, porque somos poco críticos, porque de alguna manera a los gobiernos les ha convenido tener gente poco crítica, porque les ha convenido tener gente poco formada. Mira, yo te aseguro, si nosotros tuviésemos ciudadanos mucho más formados, sin esas pasiones políticas, que de alguna manera a veces defendemos cosas indefendibles, nos cegamos ante las canonjías que podemos tener, que nos ha dado la vida de vivir del erario. En mi caso te puedo hablar con mucha libertad de esto, porque yo tengo 3 años en un cargo público y yo nunca he vivido del erario. Más que, bueno, en este tiempo, estos 3 años, pero hay gente que toda su vida ha vivido de eso y ha estado saltando de lugar en lugar para seguir viviendo de lo mismo. Pero lo último que les va a preocupar es la educación, porque ni ellos mismos la tienen. A nadie le importa formarse en las emociones. A nadie le importa ir a un psicólogo, sanar todas sus heridas que traen arrastrando de toda la vida desde la infancia para ser los mejores seres humanos que puedan ser. Y eso va a repercutir, porque te decía al principio, no podemos despersonalizarnos y decir, hoy soy Paulina en mi fase política. Yo llevo a Paulina con sus problemas emocionales, con su filosofía de vida, con sus creencias, nos movemos en las creencias, con su ideología, con su doctrina. Yo voy como Paulina a todas partes a tomar decisiones. Y yo no puedo decir, dejemos a Paulina, la que es creyente, acá. Y porque acá no vamos a creer en nada. No se puede. No. Tenemos que tener seres humanos que estén formados de una manera integral y ¿sabes qué? Sobre todo que sean congruentes. Aunque la riegues, somos seres humanos y somos imperfectos. O sea, digo, si no seríamos, no sé, ángeles alados o seres alados, claro. Ya no estaríamos ni siquiera aquí platicando. Pero creo que sí influye mucho la visión que tenemos. Tenemos que romper con el esquema del político de antes y darle chance a que la educación y los contenidos que se hacen no representen al gobierno en turno, que representen las necesidades de un pueblo. Claro. Que se diagnostique, que se haga realmente. Mira, aunque seamos un país maravilloso, que tengamos una misma lengua, tenemos costumbres bien diferentes. Incluso aquí mismo en Michoacán,
y sus diferentes municipios, sus 113 municipios, somos bien distintos. Si tú vas a Patzingán, a lo mejor sus necesidades son otras. Ellos no van a querer estar hablando de competencias comunicativas porque lo que quieren es a lo mejor nada más que ya haya paz, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada estado, cada lugar tiene necesidades distintas y la educación tendría que ser más dinámica. Y la educación tendría que ser, como lo decía Piaget, ¿no? Tendríamos que ir construyendo nosotros esa educación para poder nosotros saber cómo realmente podemos llegar a un estado en el que tengamos todo lo necesario, pero además personas bien formadas que tomen decisiones críticas y analíticas y que elijan lo que realmente quieren. Mira, tenemos muy malos vicios, tenemos malos hábitos. El acarreo es siempre. Los políticos hacen eso todo el tiempo. O sea, no es como que voy a hablar y mi discurso va a convencer a las personas porque son críticas, porque son analíticas y van a votar por el mejor. No es cierto, eso no funciona así. ¿Por qué? Porque la educación y la formación que tenemos no nos dio para eso. Porque formamos personas que están buscando lo básico y a veces ya ni lo básico, a veces ya son manías y a veces ya son prácticas añejas que han permitido que ese sea mi modus vivendi. Ay, no, yo mientras más ignorante mantenga a la gente, mientras más despensas les dé, mientras más les diga, órale, o votas por mí, o ya saben, y el acarreo, y grítenme, Paulina, Paulina, van a pensar los demás que pues yo soy popular y soy famosa, pero nunca voy a resolver de fondo las cosas. Es un problema multifactorial, es complejo, pero yo creo que sí parte de la educación, estoy segura. Se tiene que apostar a la educación, pero no la educación que tú crees o que yo creo, la que realmente se necesita. Los contenidos que realmente hagan que los niños desde pequeños sean críticos, sean analíticos, despierten esa capacidad de elección, pero una elección pensada, porque tenemos la capacidad. ¿Por qué nosotros vamos a tener entonces que querer personas manipulables o un conjunto de robots que vayan ad hoc al régimen establecido, sea el que sea? A nadie le conviene eso. A ningún gobierno que quiera prevalecer en el status quo le va a convenir eso. Entonces, creo que son muchos temas que pueden ser muy discutibles y que obviamente que cuando hablas de esto te van a decir, no, es que la cosa no va por ahí. Y mucha gente habla de miles de cosas, pues que me digan por qué no se han podido resolver muchas situaciones sociales. Si tenemos la varita mágica, ¿por qué no lo hemos hecho? Porque no nos hemos preocupado por formar seres humanos que sean lo suficientemente completos para poder tomar decisiones. Comentaste que el gobierno o que el tema de educación nadie se preocupa por él o que no se meten tanto en ese tema porque hay algunas prioridades más importantes que hay que tratar. Digo, al final de cuentas es como en la educación apostarle a largo plazo. Muchos dicen en la política que las buenas acciones las ves en 30 años y 50 y las malas acciones las ves rapidísimo. Sí. Y es complicado porque tú para prevalecer en el gobierno hoy en día tienes que tener resultados. Así y tener es. resultados en 5 años es complicado. Es complicado. ¿Tú crees que el gobierno de hoy en día busca este pensamiento crítico? ¿O le conviene que la gente sea ignorante, que sea monótona, que busque el conformismo, que no busque el crecer y no se busque cuestionar? Porque como tú lo dijiste, y yo no voy a juzgar ni nada, todos como personas, incluso también a lo mejor te juzgan porque dices, ay, el presidente o el gobernador o quien sea, sin mencionar focalizadamente, haces algo y estás mal. Ya sea bueno, ya sea malo, estás mal. Pero, ¿qué tanto se están preocupando por este pensamiento crítico? Porque también a lo mejor lo están haciendo y no se ha difundido tanto. Mira, yo creo que la visión del presidente Andrés Manuel, que es a quien yo he seguido más de cerca, es una persona que ha sido bastante crítica. O sea, es creo que una de las piezas fundamentales del proyecto que he venido construyendo desde hace ya muchos años. El pensamiento crítico ha estado en el movimiento inmerso y desde sus bases y sus fundadores que en verdad han querido el movimiento, ha estado ese pensamiento. Y creo que en ese sentido él sí le ha apostado mucho a la educación y al ir procurando un pensamiento crítico. Aquí la cuestión es lo que yo te decía. Yo puedo tener las mejores ideas, puedo tener los mejores proyectos, pero yo necesito rodearme de personas que al igual que yo compartan los mismos valores. Claro. Porque si yo empiezo a sumar a mis proyectos a personas que nunca compartieron valores conmigo, que tienen prácticas rancias, como te lo mencionaba hace rato, que tienen pasiones
por nada más vivir del erario, que toda su vida han ido chapulineando de un lugar a otro, tú ya estás, dicen que a veces en el querer sumar terminas restando. Y él tiene y siempre ha tenido esa visión y creo que se ha avanzado. O sea, en ese tema se ha avanzado. A veces quisiéramos que los cambios fueran más visibles, ¿no? Y que tú dijeras, ya mira, o sea, la verdad es que yo ya estoy viendo que cada vez la gente es más crítica, pero hay algo que te puedo demostrar que ha vuelto a la gente un poco más crítica. Hoy la gente habla más de política, si te das cuenta. Tú antes no podías salir y hablar. El presidente más insultado en muchos años de la historia ni siquiera es Peña Nieto. Es Andrés Manuel López Obrador. ¿Y sabes por qué sucede eso? Porque ya hay más apertura a la crítica, porque la gente desde su espacio ya está analizando un todo y dice, no, a mí no me parece esto y eso, y hacen críticas. Entonces, es un hecho de que está permitiéndose que haya crítica, que haya un pensamiento en el que digas, bueno, yo no estoy de acuerdo, y es válido. Es válido. Yo no te voy a decir a ti, demuéstrame por qué es válido, porque al final de cuentas, creo que los hechos ante todo son los que van contando. De mí puedes decir lo que quieras, pueden decir 1000 cosas, pero los hechos y el trabajo son los que van a ir contando al final del día. Porque en un camino tan escabroso como lo es la política, tú te vas a enfrentar a muchas situaciones, a dichos, a suposiciones, a especulaciones, a que estemos haciendo ideas, parte de la formación de cada quien. Pero al final del día, los resultados son los que cuentan. Y nosotros en estos años que tiene el presidente hemos visto muchos cambios. ¿Habríamos querido ver más? Sí. O sea, claro, todos queremos que en 6 años un país ya haya cambiado demasiado, pero el país ya cambió porque el país está más politizado y el país ya opina más y el país ya está, ahora todo el mundo quiere ser diputado. Yo en Morena conocía poca gente y ahora tenemos un chorrísimo de gente. Entonces dices, qué padre, ¿no? Porque significa que mucha gente cada vez se está interesando más por la política, porque cada gente está entendiendo cada vez más de que solamente desde ciertos espacios tú, en tus facultades y en tus posibilidades, puedes hacer un cambio. Entonces sí creo que ha habido como esa apertura y ese cambio. No a lo mejor como cada uno quisiéramos. Darle gusto a todo el mundo sería imposible, ¿no? Tendríamos que ser dioses y ni así nadie nos da gusto. Ni en nuestra casa tampoco, ni nuestros papás, ni nadie, ¿no? Pero creo que sí ha tenido él, por lo menos el presidente ha tenido esa apertura. ¿Nos falta más? Sí. Nos falta mucho y como te digo, no todos son Andrés Manuel, no todos traen esa visión. Y lo que sí sería es replicar un modelo de educación más crítico que no solamente se trate de la currícula, ¿no? Y decir, ya porque aprendo esta materia voy a ser más crítico. O sea, no es cierto. También está en el diálogo, también está en el intercambio de ideas, también está en esta parte dialéctica, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo muy arduo que tenemos que seguir haciéndolo y que si nos quitáramos de tantos egos que tenemos a veces como partidos, como colores o como personas, transitaríamos a otra conciencia de sociedad y estaríamos discutiendo cuestiones más propositivas. A mí me da una pena ver cómo todavía en el Congreso o entre los mismos políticos o a uno mismo, ¿no? De repente te piden, oye, ¿y tú por qué no hablas mal del gobierno, de Alfonso? ¿Por qué no hablas mal porque no lo voy a hacer nunca? Porque la manera de construir un gobierno no va a ser tirando pedradas, hablando mal de las personas. Construye con tus proyectos, construye con lo que tú hagas. Para mí esa es una manera de construir y de decirle a la gente, ya se necesita que cambie la política en un nivel diferente. Tenemos que ser un país diferente y es parte de ir transitando a una educación distinta. Hace 2 semanas estaba platicando con un amigo, un emprendedor, sí, y me comentaba sobre que él se siente abandonado por el gobierno, en este caso Morena. Hoy en día, y no voy a hacer referencia en cuanto a abandonado, que es una persona de escasos recursos o necesitada, pero me refiero a que en su mayoría los gobiernos hablan solamente de 2 polarizaciones, del pobre y de la clase alta. Pero alta no porque traigas un BMW, o sea, alta porque tiene una compañía de miles de millones de dólares que son las compañías que manejan a México. Y decía, es que está complicado porque el gobierno habla sobre atender a los pobres y padre, sacar a gente de la pobreza para que cada vez haya menos gente pobre. Incluso es bueno porque al tener mayor poder adquisitivo pueden comprar más, los emprendedores crecen. Y los otros gobiernos que se van a apoyar a los empresarios grandes, le doy esta licitación, este contrato, etcétera, etcétera.
Pero dice, y nosotros, yo que apenas tengo para pagar mi departamento, tengo una niña, mi novia y 2 empleados. Yo la verdad no siento como ningún apoyo en estos temas. Existen fundamentos y existen organismos que apoyan a los emprendedores, pero ¿por qué nos está atacando este tipo de personas que son las que buscan empujar la economía sin ser estos multimillonarios que no les afecta nada pagarle más a sus colaboradores o que la productividad se vea mermada con este aumento de la reducción de la jornada laboral que viene próximamente a discutirse? ¿Qué tanto se está trabajando en estas personas? Que, ojo, no son personas pobres, pero que tampoco son los ricos o los multimillonarios que viven en zonas privilegiadas, que viven al día, que tienen 1 o 2 empleados, que tienen su familia, pero que también ven el riesgo de, si no crecer, irse para abajo. Sí, claro. Mira, yo creo que sí debe de haber una apuesta muy grande a todos los medianos, las micro, las macro empresas, porque como bien lo dices, cuando escuchamos en el discurso se piensa, y se han planteado además durante mucho tiempo, que el presidente Andrés Manuel tiene una animaversión ante los empresarios, ¿no? Porque tuvieron muchas canonjías, porque solamente era la clase que, como bien lo dices, o era la gente muy pobre o era la clase alta. Y desde mi perspectiva creo que tenemos que ver que hay una gama de matices, ¿no? O sea, no todos, ni somos las personas que no tienen ni lo básico, pero tampoco estamos accediendo a los lugares de privilegio. Creo que se debe de apostar mucho al emprendedurismo, porque justamente si queremos salir de esa esclavitud en la que nos ha sometido el capitalismo, pues creo que tenemos que darle chance incluso a los mismos productores michoacanos o morelianos, porque son los que tienen sus productos y porque para nosotros sería también un movimiento de ese flujo de dinero y que también serían ingresos para el propio Estado. Yo más bien ahí te diría que yo no sería como capaz de responderte ciertas preguntas porque no están ni dentro de mi competencia. Claro. Yo te puedo hablar dentro de mi perspectiva, dentro de lo que yo considero, y considero que a veces tenemos que ser más abiertos y darle oportunidad a esos empresarios morelianos, a esos empresarios michoacanos que tienen todas las ganas, que de manera honesta están haciendo sus empresas y que además están creando fuentes de trabajo para que se les impulse, para que se les apoye. Y también, o sea, creo que sí, a lo mejor se han creado programas, pero como tú dices, y tampoco vamos a cerrarnos los ojos, a veces solamente se privilegia a las personas que son conocidas, más allegadas, es que es amigo de no sé quién, no es que es mi cuate y le voy a echar la mano. Y yo creo que debemos de darle posibilidades a todos. Si realmente nos preciamos de ser un movimiento diferente, tenemos que abrirle las puertas a todos. Yo te puedo hablar desde lo que yo hago. Cuando alguien va a hacerme una gestión, jamás le digo desde que llega, identifícate, clase baja, alta o qué partido perteneces. O sea, yo lo veo como una persona a la que merece mi atención, que votó de alguna manera, o a lo mejor no votó, pero que yo soy su voz, soy la voz del pueblo y que amerita una atención mía. Y también hablarle con la verdad. Puedo apoyarte, no puedo apoyarte, o esto es lo que yo puedo hacer por ti. Creo que hace falta mucha apertura. Creo que hace falta que seamos más flexibles, que seamos más abiertos. Creo que hace falta que tengamos una visión más humana, una visión que sea más inclusiva. Y no solamente lo inclusivo es de, ahora con el lenguaje de señas, ahora con el lenguaje inclusivo. Ahora soy bien inclusiva porque ya tengo también no solamente a los de la comunidad LGBT, sino también a los sordomudos. Eso no es nada más ser inclusivo. Ser realmente un gobierno inclusivo es incluso darle oportunidad a todos aquellos que, aunque no sean cercanos a nosotros, se les dé la posibilidad de ir creciendo en sus diferentes actividades que tengan, sea o no sea empresario, sea quien sea, porque todos tenemos que tener las mismas posibilidades. Pues que no estamos partiendo de una crítica que se hace al capitalismo depredante, que solamente privilegia las clases altas. ¿Por qué no ayudar a que las personas salgan adelante? Yo no creo que la visión de ningún pueblo sea que todos sean pobres. Esa no es mi visión. O sea, mi visión no es de que, sí, porque todos debemos de ser pobres y por eso vamos a ser buenos. O sea, no, lo que se trata es que todos tengamos las mismas condiciones para poder desarrollarnos como seres humanos y para poder llegar a tener esas pasiones de las que hablábamos al principio, ¿no? Que tengamos el tiempo, porque precisamente lo que no hay es tiempo, que hablabas justamente de la ley de la cual se está trabajando para que sean 40 horas, ¿no? Las que el trabajador esté ahí, las que el trabajador tenga chance de poder tener ese tiempo para, si tienen familia, estar con la familia.
Pero también seamos honestos, hay padres que tienen oportunidad de estar con sus hijos y no lo están, deciden hacer otras cosas. Entonces también entraríamos ahí en una polémica, ¿no? Y diríamos, a ver, espérate, ¿por qué? Porque qué tipo de formaciones hay en las juventudes o en las parejas o en las personas que se casan también a ciertas edades. ¿Y por qué lo hacen? Porque están solos, porque desde niños son abandonados por los papás, porque los papás trabajan y después, ya cuando están grandes, tienen hijos, quieren hacerse los jóvenes, se van de antro en antro y bueno, es un cúmulo y es un círculo vicioso que tendríamos que convertirlo nosotros en un círculo virtuoso. Y esto, vuelvo a lo mismo, es de formación. Es de educación. Observa, o sea, ¿quién te enseña lo que es el lenguaje no verbal? ¿Quién te enseña que el 80% tiene que ver con el lenguaje no verbal? ¿Qué estás proyectando? Proyectas lo que te formaron, lo que eres, ya. Claro. Escucha a los políticos cómo hablan, cómo se dirigen, cómo tratan a las personas, lo poco asertivos que son a la hora de comunicarse. Escucha lo que piensan. Escucha las palabras, incluso las mismas palabras que utilizan, no tienen un estilo propio, una personalidad propia, es el mismo copiarles y es el discurso de señalar, es que fulanito de tal es un ratero y le voy a comprobar las cosas que, o sea, eso te hace diferente, sé congruente, porque a veces vergüenza debería de darnos como políticos señalar y no darnos cuenta la bola de cosas que venimos arrastrando, ¿no? Tras la cola, entonces la verdad es que son tantas cosas que yo por eso creo que no hay una escuela, como no hay una escuela para padres, yo creo que no va a haber la escuela para el mejor político del año, o sea, no, pero creo que sí hay una situación que es de conciencia de cada uno y de decir, bueno, yo hoy, Paulina, quiero tratar de ser la mejor persona que puedo ser, lo he venido trabajando toda mi vida, no lo he logrado, pero puedo lograrlo algún día y creo que eso es lo que voy a dejar en mi paso por la política, por la docencia o por donde yo vaya caminando. Y creo que es algo que tendríamos que introyectarnos y tenemos una frase en Morena que es vayamos o caminemos hacia la revolución de las conciencias. Y creo que eso es algo que ni siquiera hemos entendido, porque la revolución de la conciencia no se trata de salir con un machete o con un palo y decir soy un luchador de izquierda y soy un luchador social. Se trata de luchar contigo mismo para tratar de ser una mejor persona y dar lo mejor de ti. O sea, nunca hemos llegado a comprender de una manera tan abierta porque ni siquiera tenemos la formación para hacerlo. A veces caminamos, como mucho lo hemos hecho durante muchos años, como borregos, replicando ideologías, criterios, formas de pensar o de hacer política y creemos que eso es lo mejor. Pero como te digo, si fuera lo mejor, tendríamos un pueblo más formado, tendríamos un pueblo más crítico, pero crítico real, no un pueblo clasista, no un pueblo racista, no un pueblo que tiene rechazo a su propia cultura. Tendríamos un pueblo lo suficientemente formado que escucharía incluso hasta otro tipo de música, con todo respeto. O sea, escucharíamos otras cosas, elegiríamos para nuestras vidas otras cosas y eso es parte de la formación. Y por eso nos queremos comparar con pueblos europeos y decir, ay no, es que cuando lleguemos a ser como Holanda, cuando seamos como Países Bajos, no, somos México y eso es lo que nos hace únicos. Es lo que nos hace diferentes, pero que seamos un México pensante, un México pluricultural, diverso, pero respetuoso, porque hablamos también de diversidad, pero ni siquiera respetamos lo diverso. A mí ya hasta me molesta, ¿no? Ay, a ver, dime, ¿qué color te gusta? ¿Azul? Ah, ya vamos como que pensándole. Ni siquiera respetamos, claro, porque somos personas demasiado intolerantes. Somos gente que no tenemos claro ni quiénes somos. Si la gente y los políticos tuviéramos claro quiénes somos, nos enfocaríamos en nuestro trabajo y no estar viendo cómo trabaja el de al lado o el del otro lado. Pero bueno, es parte de este mundo de la grilla. Y sí es típico, ¿no? Porque, digo, en el mundo empresarial o en el mundo laboral, pues la verdad no te pones a tirarle a tu compañero o a la competencia, te pones a chambear y que tus resultados hablen. Claro, esa sería la lógica de todos, ¿no? O sea, en una empresa yo no voy a estar, si yo fuera mi empresa, Paulina empresa, no sé, no voy a estar viendo si los demás, o si tú, a ver cómo va la suya. A lo mejor sí, vámonos comparando, ¿no? En estándares, porque yo voy a mejorar mi producto, mi calidad, pero me voy a poner a chambear, a ser más creativa, a desarrollar ciertas habilidades para que yo dé lo mejor de mí. Más del 100%, más allá. Pero cuando yo empiezo a estar viendo cómo te friego a ti para que yo suba, creo que es ahí donde las cosas empiezan mal. Pero como te digo, para mí todo parte mucho de la formación de cada quien. Y no me refiero a una formación cognitiva. Hemos tenido presidentes con una inteligencia brillante. Carlos Salinas de Gortari era un hombre formado en las mejores universidades, brillante, y fue brillante y robó un montón.
Y dices, no, pues qué padrísimo, que hizo cosas, a lo mejor sí, pero que también mucho de lo que vivimos hoy tiene que ver también desde esas épocas, pues también, ¿no? Y anterior también. Que Felipe Calderón era un hombre con mucho conocimiento, ciertamente. ¿Por qué tu conocimiento ahora no lo pones en práctica? Porque la formación no nada más tiene que ver con eso. Y por eso siempre menciono mucho eso. Tiene que ver con un trabajo muy arduo desde tu interior, desde tu intelecto, pero también en la parte práctica. Porque ¿de qué te sirve también saber tanto, tener tantos títulos? Es que tenemos hoy como candidato al doctor en no sé qué. Ese doctor que nunca ha hecho en su vida absolutamente nada por nadie, que no tiene empatía y que en cambio sí tiene un ego súper alto que a nadie le interesa. Claro. Entonces, creo que es un todo. Nos puede llevar muchos años, pero creo que si empezamos a buscar perfiles diferentes, perfiles convencidos en el sentido de ser libres pensadores, perfiles que sean auténticos y perfiles que tengan un estilo propio sin estar coartando sus formas de ser, podemos hacer mucho. Yo no puedo creer que alguien que diga, soy de izquierda y porque soy de izquierda vengo y tengo que tener ciertas, no, para ser de izquierda tienes que ser así. No, a ver, espérate. Tengo muchas coincidencias. Considero que me identifico y que soy afín a un proyecto, a una ideología de izquierda, pero no significa que estoy de acuerdo en todo. O que para mí todo suene lógico, pertinente, o que todo realmente sea la absoluta verdad. Para mí, decía Voltaire, ¿no? O sea, la verdad es la suma de todas las realidades. Yo tengo mi realidad, pero tú tendrás otra. Y cada quien vamos a partir del contexto histórico, social, económico, cultural del que nos hayamos desenvuelto y hayamos crecido. Entonces, creo que este es un espacio que además yo te felicito mucho porque te permite ver mucho también qué hay en el interior de las personas. O sea, notas cuando la persona es auténtica, cuando alguien te habla desde el corazón y cuando alguien te habla más bien desde el interés, ¿no? Y voten por mí, o sea, y soy la opción. Siempre yo he dicho que cuando tú haces las cosas bien, tú dejas esa buena energía en la gente. Cuando tú haces las cosas, cuando tú caminas, tenemos el presidente. Tenía toda la maquinaria del Estado para perder la elección, para que se le hiciera un fraude electoral como se le hizo en 2006 y nadie pudo ya, porque el señor ya había caminado todo el país. Ya nadie pudo. ¿Por qué? Porque fue un hombre que entregó en cuerpo y alma y de corazón mucho de él y ahí están los resultados. Entonces yo creo que la invitación para todos los políticos es esa, pues sean auténticos, caminen, conozcan y cumplan y sean congruentes con lo que están diciendo y con lo que están haciendo, porque a veces hablan de violencia y terminan siendo los más violentos, o hablan de inclusión y terminan excluyendo a todo el mundo y nada más unos cuates son los que van a ser parte de cierta élite. Entonces, tenemos que romper con esas prácticas, tenemos que ir más a la razón y saber cómo podemos, sí, cambiar el país y sumando a todos, sumando a la derecha, sumando a los del centro, porque solo así se va a cambiar un país tan pluri y multicultural como lo es México, no nada más conforme yo pienso. Sí, somos una sociedad que piensa muy... Incluso te vas al sur y tienen una Sí, mentalidad claro. totalmente a los del centro del país, obviamente, y a los del norte. Los norteños Sí, claro. son súper diferentes. También hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención y que muchos critican y que hablan sobre este tema ahorita también en Morena, sobre los sueldos de los políticos. Uh-huh. Que los políticos no deben ser ricos, los políticos no deben ser millonarios, o está un poquito esta filosofía, o es lo que se ha tratado de transmitir o lo que nos han transmitido como ciudadanos. Yo sí creo que los políticos deben ser ricos, millonarios. Uh-huh. ¿Por qué si alguien que dirige una compañía como Coca-Cola le va bien? ¿Por qué alguien que está en la presidencia o que está haciendo un cambio no le puede ir bien? ¿Tú qué opinas en ese tema? Mira, primero decirte que, bueno, el presidente lo ha dicho muchas veces. Él no está en desacuerdo en que la gente sea rica. Yo puedo, a lo mejor, supongamos que yo tenga una empresa, ¿no? Y en mi empresa yo toda la vida haya tenido mucho dinero y alguien me invita a la política, o sea, no es un pecado. Eso creo que más bien se ha tergiversado. Okay. Andrés Manuel nunca ha estado en contra de la gente rica. El problema y que él ha mencionado es que las personas se enriquezcan estando en el poder y que utilicen a su favor desde licitaciones, desde contratos, se favorezcan a ellos mismos y a sus empresas para entonces enriquecerse. Y así muchos se hicieron ricos.
Y esa es la realidad. O sea, muchos de los empresarios se fueron haciendo ricos porque licitaban a su favor, metían a los compadres, a los amigos y llegaban sin un peso y terminaban millonarios. Esa es la crítica. Nunca estaba en contra de que las personas sean ricas o tengan dinero. Más bien la crítica ha sido en torno a eso. Yo pienso que cada quien tiene lo que la vida, lo que las condiciones, las circunstancias sociales les ha permitido tener, y para mí está muy bien. O sea, si hay gente del sector empresarial dirigiendo un país y tiene la empatía, tiene los valores, la convicción, es fabuloso. Y creo que pues hay mucha gente, ¿no?, del sector empresarial que son muy allegados también pues a los políticos. Siempre ha sido como una mezcla muy, muy interesante, porque además son los que generan los trabajos. O sea, para mí el dinero, la política o el que tú seas millonario no tiene nada que ver con tu capacidad ni con que vayas a tener o no empatía. Menciono lo mismo, puede haber gente que venga de la pobreza más paupérrima y lleguen en ese momento y como en la película de La Ley de Herodes, ¿no? O sea, y digan, no, pues aquí, oye, no, está ahora sí, o te chingas o te jodes. Y agarres, ¿no? Y digas, oye, pues está más bueno esto, yo vivía de la miseria. Me ha tocado ver incluso a veces que muchas personas que nunca tuvieron nada en su vida llegan a tener un poco y a veces son más prepotentes, a veces son más groseros, a veces no atienden a la gente, o de un día para otro ya se les subió el puesto hasta acá, y tiene que ver pues con esas precariedades que vivieron. Pero es como recordarles y jalarles las faldas, los pantalones o lo que traigan y decirles, a ver, acuérdate, mijo, tú vienes de acá abajo, vienes para ayudar a la gente. No tiene nada de malo que tú hagas una empresa, que tengas negocios, que tengas dinero. Al contrario, qué padre, ¿no? Es como cuando te dicen, yo al menos no comulgo con esa filosofía, cuando te enseñan de que solamente Dios va a querer a los pobres. O sea, yo no creo que Dios ni siquiera sea un ser humano con una mente tan finita como la de nosotros y que diga, solo los pobres los amaremos. O sea, no lo creo ni siquiera, no tiene ni lógica eso, ¿no? En el caso de las personas que somos creyentes. Yo creo que tiene que ver más bien con qué quieras tú para tu vida. O sea, si yo quiero hacer una empresa, ¿por qué alguien lo va a cuestionar? Si la empresa yo la hago del erario, del dinero de las personas, pues ahí sí cuestionenme y hasta mándenme a la cárcel. Pero si lo hago de mi trabajo de una manera honesta y digna, nadie tiene por qué cuestionarme. Entonces, más bien ahí ha habido como una mala información y una tergiversación de muchas cosas que ha dicho Andrés Manuel y que se han replicado de una manera incorrecta, porque él jamás ha dicho eso. Me gustaría que me comentes. Existen como estas cuestiones que al pueblo o a la comunidad le llega la información bien teléfono chueco o bien teléfono descompuesto. Que alguien dice esto, que dice una cosa un político y es otra cosa, que incluso en estos tipos de videos que recortan algo y ya sacaron un contexto que no es y sacan... Sí. Ya como último tema me gustaría, como comunicóloga y política, que nos puedas dar un hack concreto al pueblo, a la ciudadanía, a nuestro auditorio. ¿Qué puede hacer para tener un criterio sólido a la hora de escoger a sus políticos? Sin darse con esta criterio de, está en Morena, yo soy de Andrés Manuel, voy a votar por Morena. Que a lo mejor también le den la apertura de que no sea el partido, sino sea la persona. Sí, claro. Pero concretamente, ¿qué consejo le darías, Pau? Pues yo les diría que vayan mucho a su radiografía, a su biografía de la persona. Vean de dónde viene, quién es, el trabajo que ha desempeñado. También traten de conocerles o de escuchar opiniones también que sean fehacientes de personas muy cercanas para que sepan cómo se desenvuelve, cómo trata a la gente, cómo si ha ayudado. Que también discriminen mucho las fake news, las informaciones que se ven por todas partes, porque es tanta la información que a veces nos confunden, que no nos dejemos llevar por lo que dicen la mayoría de personas o por la ola, que nosotros seamos muy críticos y que analicemos incluso hasta el lenguaje no verbal de la persona, porque ese nos dice mucho más que 1000 palabras. Puede ser que alguien llegue y te diga, hoy vota por mí, porque esto, y tú mismo digas, oye, pues por lo menos practica tu falsedad. O sea, hay cosas tan básicas que te hacen conocer a una persona en minutos, de verdad. Cuando alguien te dice, es que yo soy una mujer súper auténtica y todo el tiempo me mantengo en una pose estudiada, ¿cómo puedes creer en eso? O sea, vean a la persona, vean lo que dice,
vean lo que hace, quién ha sido, de quién se ha rodeado, qué propuestas, qué proyectos ha concretado y discriminen información, vean redes alternativas, no solamente vean los medios nacionales, hay muchas redes alternativas que hoy pueden ustedes elegir y traten de hacer una comparativa para que ustedes tomen una decisión y que nadie coaccione su voto. O sea, para mí sería fabuloso que continuara el proyecto de nación. Yo sé que así va a ser porque ya mucha gente es muy crítica, no toda no lo es, pero ustedes decidan, que nadie coaccione su voto y que nadie les dé una despensa, no vendan su libertad de muchos años por una despensa que les dura a lo mejor hasta 5 días o cualquier cosa que les den. Entonces, pues esa sería mi invitación. Vean a la persona y voten por la persona, porque la persona cuenta mucho. Pau, muchísimas gracias por todo lo que nos dijiste el día de hoy. En lo personal me enriqueció muchísimo y el objetivo de este programa es que la gente pueda verlo y ver diferentes puntos de vista, diferentes ideologías, que conozca realmente de una forma personal y no polarizada y real, porque hoy en día también existen muchos programas que se polarizan a algún movimiento, alguna ideología, y qué padre que nos hayas acompañado el día de hoy, que nos puedas hablar de tu experiencia y que le des esta capacidad a nuestro auditorio de, como tú dices, ser críticos. Que te digan estuvo bien, que nos digan estuvo mal, pero que digan y que no solamente se queden con la mentalidad que los demás les rigen a lo largo de su vida. Sí, claro, y que entiendan que lo bueno y lo malo, lo decía hasta Fernando Sabater, ¿no? En Ética para Amador, o sea, bueno para quién o malo para quién. Aquí si tienes hoy 5 novias te van a ver mal, pero en Medio Oriente si tienes 5 esposas lo ven bien porque es algo cultural y es algo normal. Entonces, partir de un criterio propio simplemente y de buscar siempre el beneficio común, que es de lo que se trata no solo la política, sino la vida misma. Pau, estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. ¿Dónde te puede seguir la gente? Igual, ¿cómo se puede enterar de lo que haces, de los proyectos que traes, como persona que les interese seguir tus movimientos políticos, tus movimientos sociales, culturales, incluso que quieran saber qué música te gusta? ¿Dónde te pueden seguir? Pues mira, estoy en Facebook como Paulina Munguía y estoy también en Instagram, casi el Instagram, no más que subo fotos, es paumunzo_bajo, no, es pau_munzo en Instagram y bueno, pues por ahí me pueden seguir. Muchísimas gracias a Pau y a todo el equipo y a ustedes por sintonizarnos el día de hoy en esta comunidad rotaria. Los invitamos a que lo difundan con sus amigos rotarios, con sus hermanos rotarios, con su familia, con sus amigos, con quien sea, pero que le compartan este tipo de ideologías que los hagan pensar, que los hagan evolucionar y que los hagan cuestionarse de dónde viven y hacia dónde van. Muchísimas gracias por verlo. No olviden suscribirse, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Rotary Talks. Un placer y los vemos la siguiente semana.